Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. En tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso.
Buenas noches, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios y cantamos: digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba de esa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, de la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Y alabamos también a nuestro Dios cantando: Majestad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será.
bendiced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a ustedes. Antes que fuéramos sorprendidos con la aparición de este nuevo coronavirus COVID-19 y todos los efectos y repercusiones que nos alcanzaron y nos afectaron con su arribo, habíamos empezado con una serie de mensajes en la iglesia basada en los 10 mandamientos. Pero apenas nos dio chance por esta aparición del coronavirus, apenas nos dio chance de ver 2 lecciones. Y por obvias razones tuvimos que hacer ajustes para alterar de alguna forma, en alguna medida, la logística de las transmisiones. Tuvimos que hacer algunos ajustes de manera urgente y creímos conveniente hacer un paréntesis en la serie y empezar a hablar de temas concernientes a este tiempo y cómo lidiar con la angustia, el afán y la desesperanza, de manera que podamos o pudiésemos fortalecer nuestra fe y la confianza en el Señor. Pero ya creemos que también es conveniente o es tiempo de retomar nuestro estudio y precisamente ese es el tiempo, ya que hemos estado en una especie de paréntesis por 5 semanas. Entonces, creemos y creí pertinente y adecuado no solo reanudarlo, sino más bien reiniciarlo, ¿verdad? Así que sin más ni más, entramos al reinicio de nuestra serie de lecciones basada en los 10 mandamientos. Y lo haremos leyendo Éxodo, el capítulo 20, el versículo 1 al 17. Por favor, vaya a su Biblia, al segundo libro de la Biblia, de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu sierva,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí terminan los 10 mandamientos. Hemos de aclarar que precisamente esta noche será una lección introductoria, a manera de preámbulo, para contextualizar nuestro estudio y así ubicarnos mejor en el tema de los 10 mandamientos. Entonces entraremos de lleno, de tal manera que entraremos de lleno con el estudio y la serie de mensajes acerca de los 10 mandamientos a partir de la próxima semana, y usaremos esta lección a manera de preámbulo como una especie de lección introductoria. La Biblia nos enseña que ninguna institución humana, llámese Ministerio de Educación, Patronato Nacional de la Infancia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ministerio de Cultura, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Sala Cuarta, Fundación para la Vida y la Familia, Sociedad Pro Integración de la Nueva Masculinidad, OMS, ONU, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Ninguna institución humana, ninguna estructura humana tiene la potestad de definir y redefinir y modificar los aspectos que tienen que ver con la moralidad, la ética y la moralidad. Dios es el autor de la moral. Por lo tanto, si vamos a establecer un parámetro de qué es lo moralmente correcto y qué no, tenemos que volver a nuestros ojos, a nuestro Padre Celestial. Tenemos que volver nuestros ojos a Dios, que es el legislador supremo, y a sus puntos de referencia que aparecen en las Sagradas Escrituras y no son de propiedad humana ni de cualquier sistema o estructura humanista, el cual toma como referencia los puntos de vista meramente humanos, es decir, de la criatura, y omitiendo los puntos de referencia del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y establece y diseña normas y leyes. La estructura humanista establece y diseña normativas y leyes que tienden a la complacencia humana, que tienden a consentir la tendencia pecaminosa humana. Cuando se está hablando de moralidad, no podemos sacar a Dios de la mesa, como lo sugirió una periodista años atrás, en su momento. La moral tiene que ser legislada única y exclusivamente por Dios, por la sencilla razón de que hemos dicho con anterioridad que el Señor es el legislador supremo, y por lo tanto solo Él, Dios, tiene la autoridad para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. No es cierto
Quítese de la mente de una vez por todas que no es cierto que la moral y el Estado no son compatibles. Tampoco es cierto que la moralidad y las leyes no se pueden mezclar. Tampoco es cierto que el Estado tiene que ser amoral. ¿Quién dijo eso? Evidentemente, un hombre, un ser humano, citó eso y apeló a la filosofía de la separación del Estado y de la Iglesia. Pero quienes citan eso, ese concepto, quienes citan eso, aduciendo que la Iglesia y el Estado deben estar separados, lo hacen citando o refiriéndose a la primera enmienda de los Estados Unidos, concebida en su momento con el propósito, entre otros, de proteger la libertad religiosa y que el Estado no debía afectar con su legislación dicha libertad de culto y expresión. Pero hoy en día, tristemente, hemos tergiversado el propósito y se han manipulado y manoseado tanto que le hemos dado vuelta al propósito original del que fue con el que fue concebida la primera enmienda. Y ahora se apela al concepto de la separación de la iglesia y el Estado, indicando que el Estado que el Estado tiene que diseñar todos los mecanismos posibles para protegerse y blindarse de toda influencia moral y religiosa. Repito, lo hemos tergiversado ese concepto con el que fue diseñado y fue concebido la primera enmienda, y lo traducimos y lo tergiversamos, los torcimos. En algún momento fue torcido. La sociedad lo manipuló para redefinirlo y para que el Estado diseñara todos los mecanismos posibles para protegerse y blindarse de toda influencia moral y religiosa, sobre todo aquella que proviene de la ética judeocristiana, la que toma como base precisamente los 10 mandamientos. Y mientras tanto eso sucede, esa tergiversación sucede, no es suficiente con el hermético blindaje legal que han diseñado, sino que usan además su influencia para impulsar toda suerte de leyes arbitrarias para neutralizar aquellas leyes que provienen de la ética judeocristiana e impulsar a toda costa aquellas leyes que promueven la ética humanista secular. Pues esa es la tragedia, que los hombres hayan tomado la atribución de medir la moralidad, la ética, de acuerdo con sus propios pensamientos. Basta con mirar las naciones y a nuestro país mismo. Basta con mirar, echar un vistazo a nuestra sociedad y a la cultura hoy en día. Y nos asombra ver cómo las autoridades y las diferentes instituciones se enfrascan en una batalla feroz para dilucidar las cosas buenas y las más convenientes. ¿Y qué tenemos como resultado? Bueno, nuestra propia creación humanista. Las drogas se están legalizando. La ebriedad
es tolerada, siempre y cuando no se llegue a los excesos. El problema con todo esto es que ¿quién traza la línea para determinar qué es un exceso y cuándo es un exceso? Seguimos describiendo el rumbo descendente que hemos tomado cuando a partir del momento en que el hombre tomó en sus manos la potestad de redefinir qué es bueno y qué es malo. Y nos hemos encontrado que con este cuadro, que son más promovidas y celebradas por los medios de comunicación e información, las marchas y festivales del orgullo gay, que las marchas y celebraciones en favor de la vida y la familia. Es asombroso cómo se difunde y se propaga por medio de los medios de comunicación e información dichas marchas del orgullo gay. El Día de la Diversidad es una fecha sagrada, entre comillas, en este país. Recientemente en el Super Bowl, que es la final del fútbol americano, y es el evento más mediático del mundo deportivo en Estados Unidos, que tan solo tan solo un minuto de publicidad puede costar decenas y hasta centenas de dólares. Para que usted se dé una idea del valor de un solo minuto, no más de un solo minuto en ese evento. Bueno, recientemente en ese evento de fútbol, de la final de fútbol americano, se censuró un anuncio conmovedor de más o menos 7 u 8 minutos, que tenía como propósito hacer conciencia sobre la dolorosa y traumática realidad sobre el aborto, y fue censurado por las autoridades. Dicho sea de paso, los productores del video pudieron difundirlo por redes sociales, para que se dé una idea de cómo está el mundo rechazando todo lo que viene de la ética judeocristiana, que está basada y fundamentada en los 10 mandamientos. Hace mucho tiempo, en los Estados Unidos y aquí, las citas públicas que aparecen en las instituciones públicas, poco a poco están desapareciendo aquellas publicaciones, pinturas, marcos, rotulaciones que hacen referencia a un principio tomado de la Biblia, porque puede causar o puede ofender a los que lo ven. No es otra cosa más que el producto natural de la desaparición paulatina de la ética judeocristiana, que toma como base, repito, que toma como base y fundamento los 10 mandamientos, al punto que los abortos están siendo legalizados. Las operaciones de sexo o cambio de sexo son permitidas y hasta aprobadas por las leyes y promovidas por las leyes. El libertinaje sexual se ha propagado desde las escuelas y colegios, de los centros académicos superiores.
Incluso los países, algunos países como los escandinavos, tienen como o legalizadas ya la pornografía, y ya no se persigue como un delito, sino más bien como una actividad permitida y hasta productiva. El matrimonio entre personas de un mismo sexo se está legalizando progresivamente en el mundo. Cosas que antes eran impensables y consideradas como indecentes y aberraciones morales, ahora en este tiempo han llegado a ser normales y comunes. Y como han llegado a ser normales y comunes, por lo tanto, son permitidas progresivamente. Y mientras estas leyes son aprobadas con mucha celeridad, entiéndase con mucha rapidez, con excesiva rapidez. Por otro lado, las leyes que tienden a neutralizar y a obstaculizar la libertad de culto, especialmente el cristianismo, se aprueban con la misma celeridad que aquellas. Se veneran la lujuria y los antros de perdición, pero las iglesias padecen. Estamos padeciendo por la dureza, la severidad, la rigidez de una solapada persecución religiosa desde las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Que los seres humanos han tomado la potestad de decidir qué es moralmente aceptable y qué no, con la única base y fundamento de la conveniencia personal. Es decir, si conviene aceptar eso como malo, entonces lo acepto como malo. Si no me conviene aceptarlo como bueno, entonces lo rechazo. La conveniencia personal, a partir del derecho, entre comillas, humano, y complacer el derecho humano sobre el deber, es lo que da la idea que a partir de la cual se concibe la filosofía humanista secular, la filosofía de la conveniencia. Es decir, repito, si me conviene aceptar esto como bueno o no me conviene aceptarlo como bueno. Al final de cuentas, todo es relativo. Es decir, todo depende de las situaciones que estemos enfrentando y si me conviene o no. Tristemente ha llegado a ser así. Como anécdota, desde 1973 aproximadamente, que la Corte Federal de los Estados Unidos de América legalizó el aborto, desde ese momento se hizo evidente, alarmantemente, que el hombre estaba en serio, tomando el lugar de Dios, de decidir quién sí y quién no debe nacer. En otras palabras, quién sí se puede considerar un ser humano y quién no se puede considerar un ser humano. Al punto que se consideró en esa ocasión que no es un asesinato matarlo dentro de la matriz, pero sí es un asesinato matarlo fuera de la matriz. ¿No es esto contradictorio y asombroso? Hasta que asusta, ¿verdad? Eso es precisamente en lo que se cae, en lo que deriva cuando el hombre como ser humano es quien toma en sus manos la potestad de decidir lo que es moralmente bueno o inmoralmente bueno.
La Biblia nos recuerda que Dios no nos dejó a nosotros, no nos dejó a nosotros las prerrogativas de dictaminar y definir qué es bueno y qué es malo. Entonces pregunto, ¿por qué tanta insistencia en quitarle a Dios esa potestad? Porque es únicamente peculio de Dios definir qué es bueno y qué es malo, qué es moral y qué es inmoral, qué es santo e inmundo. ¿Por qué ese tipo de ensañamiento y ese afán de querer arrogarse ese derecho y pretender a toda costa arrebatarle de sus manos esa potestad a Dios? Y es aquí, en los 10 mandamientos, que encontramos las normas morales para todas las generaciones en cuanto a sus patrones, en cuanto a sus diseños, en cuanto a sus modelos, en cuanto a sus lineamientos y mentalidad sobre lo limpio, lo profano, lo santo y lo impuro, y sobre lo moral y lo inmoral. Permítame decirle, hermano, que la obediencia a esta ley establecida por Dios significa prosperidad, bendición y éxito verdadero. Significa también salud física, mental y espiritual. Significa seguridad individual, familiar y ciudadana o civil. Significa también libertad de la corrupción, de la maldad y la delincuencia. Significa vivir en paz. En cambio, la desobediencia a esa ley traerá todo tipo y toda clase de ruina, fracaso y destrucción. Recuerde lo que dice el Salmo 23. No lo busque, yo se lo leo. Dice el Salmo 23 en el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si seguimos en la medida de lo posible la mentalidad de Dios plasmada en los 10 mandamientos, veremos cumplido en nuestra vida y en nuestro hogar la promesa que se menciona en este salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Solamente es posible cuando no nos apartamos, seguimos constantemente y aferrándonos a nuestra vida, a seguir en la medida de lo posible lo que Dios estableció en los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos nos recuerdan que no somos dioses, que no somos dioses, que no dependemos de nosotros mismos, que le necesitamos a Él, a Dios, a nuestro Señor, que le necesitamos irremediablemente, que no podemos solos, que somos total y absolutamente dependientes de Él, y que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos, y todo absolutamente gira en torno a Él, y Él es la fuente de toda la vida. Él es el creador de todo, Él es el legislador perfecto y supremo, y nada fuera de Él tiene la autoridad de regir las normas de conductas y de la moral, porque Él mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Amén. Así que cualquier ser humano, quien quiera que sea, que trate de regir su vida sin tomar en cuenta a Dios, no hace otra cosa más
que autodestruirse, porque estos 10 mandamientos fueron dados por Dios mismo, por el dedo de Dios, para protección de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra nación. Fueron dados para proteger integralmente nuestra vida. Repito, porque los 10 mandamientos fueron dados por la mano de Dios, con el fin de proteger a sus hijos de todo tipo de influencia, sistema y estructura nociva y dañina. Aunque en un principio aparentemente no fue así, o no se presente así. Me explico. Con la filosofía moderna de educar en positivo, le hemos dado una connotación negativa a los 10 mandamientos. ¿Y qué tenemos como resultado? El producto natural de una sociedad permisiva, indolente y que va rumbo al fracaso, maleducada, malcriada, que al punto que los padres son esclavos y súbditos de sus hijos, y los hijos están mandando, somos esclavos de nuestros hijos por el afán de educar en positivo. Yo me pregunto, si esa fuera la filosofía de Dios, entonces no hubiese dado al ser humano los 10 mandamientos. Porque definitivamente y evidentemente los 10 mandamientos son restrictivos. Y son restrictivos no con el afán de privarnos de placeres y de diversiones, sino con el afán de protegernos. Cuando usted le dice a su hijo, no haga algo, o no toque aquí, lo está haciendo con el afán de protegerlo de lo que él no sabe que le puede perjudicar y dañar. No puede ser posible que una educación sea efectiva solo educando en positivo, no. Ahí están los 10 mandamientos. Así pues, los 10 mandamientos son la expresión suprema de la justicia de Dios, de su santidad y de sus altos estándares morales y espirituales para cada individuo, en cada lugar, en cada cultura y en cada época. Por favor, vaya a Deuteronomio, el capítulo 4, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, el capítulo 4. Y leemos el capítulo 4 desde el versículo 4 hasta el 8. Permítame leérselo, mi hermano. Mas vosotros que seguís, y estas son las palabras de Dios al pueblo. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, otra expresión para decir, ponga atención. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, leyes, que incluyen los 10 mandamientos. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hago énfasis en esta palabra, o en esta expresión, porque
esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio e entendido y nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová de nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Repito esa pregunta porque es impresionante. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Termino con esta reflexión. Nuestra amada Costa Rica se está volviendo un pueblo no sabio y no inteligente. Se está volviendo un país no entendido. Evidentemente, mientras más pequemos, mientras más cerca estemos del pecado, menos sabios, menos entendidos y menos inteligentes seremos. La grandeza, porque la grandeza de una nación, grábese eso, la grandeza de una nación está en la cercanía de Dios y en la obediencia a sus leyes, estatutos y decretos. Sí. La grandeza de una nación está en la cercanía de Dios y en la obediencia a sus leyes, estatutos y decretos. Como lo dice Proverbios 14:34. No lo busque, yo lo voy a leer para usted. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación. La justicia que viene de Dios y de la obediencia a las leyes divinas. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y tristemente, lamentablemente, la abundancia de maldad en Costa Rica, en nuestra querida Costa Rica, aunque no lo veamos así, es afrenta a Dios y a las naciones. La grandeza de una nación está en la grandeza de su Dios, en la solidez y sujeción a los estándares de Dios, a los puntos de referencia y parámetros que Dios estableció en los 10 mandamientos, en la ética que son, el fundamento de la ética judeocristiana. Sobre esta base es que Dios le transmitió a su siervo Moisés el fundamento, la base y la estructura de toda la ley, de toda ética y de toda moral. En ese código supremo dado por Dios mismo, se transmite toda la mentalidad que va a proteger al hombre de la autodestrucción. Y ese código supremo que hombre jamás ha podido superar, ninguna sociedad, institución, cultura o imperio, constitución o gobierno ha podido establecer un código tan completo como el que Dios dio. Más bien, todos los códigos existentes han tomado
los 10 mandamientos como base para su formación, para su constitución. Hermano, con eso queremos dejar por sentado que la autoridad de Dios sobre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, no debe ser arrebatada de su mano. Porque en el momento en que el hombre intente y pretenda arrebatar esa potestad de manos de Dios, prácticamente el hombre se va a envolver en un remolino descendente de degeneración y perversión. Así en la sociedad, igualmente como creyentes, como seres humanos, cuando el ser humano o cuando como creyentes nosotros desechamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, lo único que podemos esperar como resultado es ruina, destrucción y perversión. Así que medite en esto, hermano, y en la importancia de tener a Dios como su autoridad absoluta y no pretender redefinir y tomar y arrogarse en sus manos la potestad y los criterios de definición de qué es malo y qué es bueno, porque ya eso fue establecido por Dios en su palabra. Que Dios le bendiga. Padre, gracias porque en tu infinita sabiduría nos concediste la bendición de tener a nuestra disposición tu mente y tu corazón a través de los 10 mandamientos y principios, estatutos, decretos y leyes espirituales a través del resto de tu palabra para proteger nuestra vida, para estar más cerca de la bendición, para estar más cerca del gozo, de la bendición, de la prosperidad y más cerca del el sentido de la vida. Gracias, Señor, por tener al alcance de nuestras manos tu revelación, tu palabra, tus leyes divinas, que son superiores a cualquier ley que un ser humano pudiese concebir o pensar o fabricar y diseñar. Pedimos, Señor, por nuestra amada Costa Rica, porque se está volviendo, como vimos en el mensaje, un pueblo no sabio, no inteligente y no entendido. Porque hace ya mucho tiempo, paulatinamente, ha venido alejándose de ti. Ha venido dando pasos en reversa, dándote la espalda y dando la espalda a tus principios y estatutos. Pedimos por Costa Rica, porque creemos que la justicia que viene y proviene de ti engrandece a la nación.
por favor, Señor, que Costa Rica, de alguna u otra forma, se vuelva a ti, para que tu bendición esté sobre nuestra nación y no seamos afrenta de las naciones. Pedimos, Señor, por una recuperación de los valores y principios extraídos del código de leyes que se ve en las Escrituras. Pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra, que Costa Rica, nuestros gobernantes y nosotros también, que nos humillemos delante de ti, delante de tu autoridad, y empecemos a volver nuestro rostro hacia ti. Padre, te pido que a través de esta serie de mensajes acerca de los 10 mandamientos, produzcas en nosotros un reavivamiento espiritual que nos dé convicción de pecado, porque hemos pecado contra Dios y contra las leyes que ese Dios que adoramos estableció en un principio. Y a partir de la convicción de pecado se produzca en nosotros un despertar espiritual, y que de todo nuestro corazón nos humillemos delante de ti y sanemos primeramente nuestra conciencia y corazón, y después, como resultado, como una reacción en cadena, un despertar espiritual ocurrirá a partir de nuestro corazón y alcanzará a todo Costa Rica. Pero rogamos, Señor, primeramente, que a través de esta serie de mensajes despiertes nuestro corazón, trabaja en nuestro corazón, y que nuestro corazón se vuelva determinadamente a ti y nos comprometamos a seguir tus leyes. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo
Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás.
tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre